Siempre he querido hablar de por qué los juegos de zombies son tan paltas. O por qué antes leer cómics era nerd y ahora ya no. Pero ninguna conversación pasaba de un par de chelas. Sin embargo, ¿qué significa haber pasado de un CD de 5 soles a uno de $60? Porque antes no me importaba de dónde salieran mis juegos. Con la ayuda de amigos y expertos, responderemos la pregunta: ¿qué ha sido crecer en un mundo de piratería? Este ensayo tiene que comenzar introduciendo el porqué de la piratería en mi país, Perú. En los 80s, el Perú no se encontraba abierto al libre comercio como lo conocemos hoy en día. Pero, ¿qué significa abierto al libre comercio? En resumen, es que existía la posibilidad de comerciar tanto dentro como fuera del país sin tantos obstáculos legales, jurídicos, económicos y bla bla bla. Entonces, al haber trabas de todo tipo, la piratería encontró un atractivo en la dificultad de acceder a los bienes que provenían de fuera. Básicamente por dos motivos: el alto costo de un ejemplar lícito y la demora de llegada de los bienes al mercado. Es en los 90s en donde se liberaliza el mercado. Se accede también a avances tecnológicos, reproducción, impresión, grabación. Es decir, fabricar piratería fue más rápido y fácil. Para darles una idea de cómo era el proceso de reproducción, vamos a comparar dos formas de copiar música. Antes, si tenías tu música en un cassette como este, podías meterlo en una casetera con la capacidad de grabar en la cinta de otro cassette y copiabas información de una cinta a otra. Ahora solo tienes que hacer clic. Antes de seguir avanzando en la serie, vamos a definir algunos términos para que entiendan el significado de lo que vamos a hablar más adelante. Home console o consola de hogar: máquina especializada usada para jugar videojuegos o juegos de video, diseñada para ser conectada a un monitor y a una fuente de poder externo, como una tele por ejemplo. Bamba es una palabra de origen africano que significa fiesta, guateque o celebración. Producto falsificado, no original, falso y de imitación. Cabina de juegos: negocio físico dedicado al alquiler de computadoras de escritorio por tiempo limitado. Con harto cariño, recordado por muchos como el hogar del Counter, Gunbound, Half-Life, Dota, LOL, entre otros. Pero algo sucedería en el inicio del nuevo milenio. Con el lanzamiento de la PlayStation 3, ¿por qué la piratería ya no es igual que antes? Por otro lado, ¿qué hay de las películas? Si bien es cierto, la piratería de series, películas y juegos en físico comparten parte del mismo génesis en este periodo histórico, es algo que amerita su propio video. Desde el inicio de los tiempos... tampoco es para tanto. Desde que empecé a existir en 1993, los videojuegos ya han sido parte de este mundo. Mi nombre es Maufish y podría decir que mi juego favorito es Pokémon y que mi primer Bamba también fue Pokémon. El primer juego... A ver... Bueno, estamos hablando en el año 2001, creo. Qué pendejo, esa no es una pregunta fácil nunca, pero... Creo que tendría que decir Pokémon. Así el que más me ha marcado desde chiquito, en realidad, desde el 2000 antes. Tengo un juego favorito, por ejemplo, de terror o de survival. Tú eres un ingeniero que va a una... Fue Warcraft The Frozen Throne, porque se me hacía muy difícil conseguirlo. De hecho, tengo las ediciones de coleccionista de Warcraft. Fue un multijuego, de esos muy divertidos que tenía 9.999 en uno. Es que el primer juego pirata, como te digo, eran estos juegos incorporados. Por ejemplo, hay uno que se llama GR Kung Fu, que es el primer juego de pelea que se creó tipo nivel Street Fighter, antes de Street Fighter incluso. Ya sé cuál es. Star Wars Jedi Power Battles. Y podía ser Obi-Wan, podía ser Mace Windu. Fue un Game Boy Advance, digamos, venía en pack con el juego, ¿no? Rayman Rabin Rabbit. Tenías un juego y a ese le dabas duro y creo que es el juego que más horas le he dado, ¿no? GTA 3. No, GTA San Andreas, perdón. GTA San Andreas de todas maneras.
te venían 10 juegos, pero con diferente color, así para justificar que eran 9.999. Fue el Fire Red Leaf Green y de ahí pasé a Rubí Zafiro y el Emerald, que fue el que más he jugado. Y tiene uno de los openings de juegos más tensos de horror que he podido experimentar. Y Bamba. No, Bamba. No lo compré en original. Pero cuando tuve edad suficiente de usar un mando de consola, ya estábamos en la 5ª generación de consolas de hogar. El Nintendo 64 ya existía, pero mis papás no querían ni podían regalarme uno. No fue sino hasta un día que fui a la casa de mi vecino de barrio que probé mi primera experiencia con una consola conectada a una televisión, la PlayStation 1. Y ahí fueron mis primeros juegos. Me acuerdo que tenía stacks de juegos. Y era brutal. En cierto sentido, bacán porque tenías un montón de juegos que podías comprar por 3 lucas, 5 lucas. Pero ahora que lo pienso bien, tenía los juegos botados, no los pasaba. Me costaban tan barato que simplemente, ya lo tengo, me lo compré, y lo dejaba botado. Y habían juegos que me compraba y que nunca he jugado. Vas a tener como juegos que se apilan y los vas a terminar regalando. No te va a quedar de otra. Por supuesto, la cantidad de juegos Bamba que había para la PlayStation 1 era enorme. ¿Se acuerdan de esos avances tecnológicos que disminuyeron los costos en producción, impresión y grabación? Pues aquí es donde la copia de CDs y DVDs hizo boom. Un boom más grande. Por favor, edición. Yo creo que se siente bastante, sobre todo, ¿sabes qué? A la hora de comprar. Porque la gente no quiere pagar el precio justo por los juegos. Siempre te están regateando. Porque los juegos siempre costaron así. El que no los pagaba sí eras tú. ¿Por qué? Porque obviamente si te dan la opción más barata, tú la tomas. Con mi mesada me puedo comprar un juego, ¿no? Y para ti eso es lo máximo. Porque eres niño y no lo sabes, ¿no? Estas cosas ya son conforme ya vas madurando mentalmente, ¿no? Son cosas que te empiezan a importar más conforme vas cambiando los aspectos de tu vida y vas creciendo. Pero si ya lo ves desde un punto de vista, yo creo que ha mal acostumbrado a las personas a no pagar el precio justo por los videojuegos, ¿no? Para mi cumpleaños número 10, mis papás decidieron hacer la mejor inversión de su vida y regalarme un Nintendo GameCube. Y con él llegaron mis horas de vicio frente a la pantalla. Del mismo modo, mi primo tuvo su PlayStation 2. El PlayStation 2 quizás ha sido lo que más me gustó. Creo que el Play 2 fue la más significativa. O sea, yo anhelaba tener esa consola. Antes, ¿cómo hacían en el Play 2? El Play 2 fue la consola más pirateada hasta ahorita, hasta el momento. Nunca había una consola más pirateada que el Play 2. Y no había problema, lo podías correr. Por eso todo el mundo con su Play 2 tenía una galería de juegos inmensa. Mucha gente lo hizo por eso. El tener un PlayStation era la mejor manera de jugar los juegos así fueran piratas. Los 2000 habían llegado para inundar todos los barrios con una consola por casa o múltiples consolas en una cabina de juegos. El vicio es como la cabina, pero de consolas, pues. O sea, cuando éramos muy chibolos también había los pinballs, pues, todas esas cosas, y la gente le llamaba eso el vicio. Entonces fue la siguiente evolución, ¿no? Un lugar donde la gente juega pagando monedas por horas de juego, ¿no? Y ahí ves más, o sea, muchos patas míos, casi toda su experiencia de Play 1 fue, se compraron su memory card y eso fue todo, o sea, vicio y ya, ¿no? Salía más a cuenta de comprarte una consola al final, ¿no? Muchos, pero muchos viajes a polvos rosados para comprar juegos de 15, 10 o 5 soles. Recuerdo que teníamos tarjetitas que llenábamos cada vez que comprábamos. Comprabas 5 y tu sexto juego era gratis. Y era la misma tarjeta que usaban para hacer de cuponera con los DVDs en el mismo puesto. El mismo que te vendía el DVD era el que te vendía los juegos Bamba de Play. Tardes, noches y tareas dejadas de lado por ese juego que tantas vueltas diste y nunca pasaste. Lamentablemente acá en Perú muchas veces te vendían juegos piratas como si fueran juegos originales, ¿no? O sea, sobre todo en polvos rosados, que en esa época, estamos hablando hace 15 años, 17 años, la gran mayoría de cosas que existían en polvos rosados realmente eran copias, juegos piratas, copias de todo. Entonces muchas veces uno iba y bueno, joven y no conocía la malicia de las personas, comprabas un juego pensando que era original y realmente era un juego pirateado. Este ensayo tiene que comenzar introduciendo el porqué de la piratería en mi país. Pero, si bien es cierto, la piratería